7 dentro del ciclo Reflexiones esotéricas sobre los problemas de la humanidad y sus soluciones. Lleva por título El problema de las iglesias. Para entender más claramente este problema mundial, vamos a dividir esta conferencia en varias secciones, comenzando por la parte más controvertida y terminando con una nota de esperanza. Se compone de 5 apartados: el fracaso de las iglesias, la oportunidad de las iglesias, las verdades esenciales que la humanidad necesita, la regeneración de las iglesias y la nueva religión mundial. El fracaso de las iglesias. En primer lugar, recordemos que ni Cristo ni la jerarquía han fracasado. Es el elemento humano el que ha fracasado, tergiversando la verdad que Cristo presentó. La teología, el dogma, la doctrina, el materialismo, la política y el dinero han creado una enorme y oscura nube entre las iglesias y Dios, que han dejado fuera la verdadera visión de amor de Dios. Dos son los principales factores responsables del fracaso de las iglesias: las estrechas interpretaciones teológicas de las Escrituras y las ambiciones materiales y políticas. La primera causa, los dogmas, las doctrinas y la teología, que no indican necesariamente la verdad tal como existe en la mente de Dios. Sin embargo, la gran mayoría de los intérpretes dogmáticos pretenden estar familiarizados con ellos. La teología es simplemente lo que los hombres piensan que está en la mente de Dios. Hoy en día, las mentes humanas están reconociendo el amanecer de la libertad. Comprenden que toda persona debe ser libre para adorar a Dios a su propia manera. Esto significa que en la venidera nueva era, cada ser humano, con su propia mente iluminada por Dios, buscará la verdad y la interpretará por sí mismo. No necesitamos de intermediarios. En segundo lugar, más grave que las estrechas interpretaciones teológicas de las Escrituras son las ambiciones materialistas y políticas de las iglesias. Este rasgo no es tan marcado en el caso de los credos orientales, pero en el mundo occidental ha llevado rápidamente al deterioro y desaparición de las iglesias. En el credo mahometano, parecido al cristianismo, es una presentación positiva de la verdad, aunque muy materialista, siendo ambos credos militantes y políticos en sus actividades. El cristianismo, compuesto por la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Griega Ortodoxa y las iglesias protestantes, expone la verdad en forma definidamente objetiva, lo cual fue necesario. Ha sido militante, fanático, muy materialista y ambicioso. Ha mezclado los objetivos políticos con la pompa y la ceremonia, con los grandes edificios de piedra, el poder y la imposición de una autoridad muy estrecha. Para los maestros, ningún ser humano se ha salvado por la teología, sino únicamente por el Cristo viviente y a través de la conciencia crística dentro de cada corazón humano. Segundo apartado, la oportunidad de las iglesias. De momento, no hay un indicio apreciable dentro de las iglesias de que haya un cambio básico en las actitudes hacia las enseñanzas teológicas o en el gobierno de las iglesias. Tampoco hay indicios de que las grandes religiones orientales desempeñen una parte activa para crear un mundo nuevo y mejor, mientras la humanidad espera. La humanidad desea sobre todo tener la seguridad de que Dios existe y que hay un plan divino que se ajusta al esquema de las cosas y que encierra en sí mismo esperanza y fortaleza. El ser humano necesita tener la convicción de que el Cristo vive,
que aquel que viene y a quien los hombres esperan, vendrá realmente, y no será cristiano, ni hindú, ni budista, sino que pertenecerá a toda la humanidad. Las personas quieren estar seguras que vendrá una gran revelación espiritual, que será inevitable y que tienen ante sí un futuro tanto espiritual como material. Tal es la demanda y la oportunidad que enfrentan las iglesias. Tercer apartado, las verdades esenciales. El error fundamental de las iglesias es la separatividad, que diferencia a cada iglesia de todas las demás, que la lleva a considerarse a sí misma y a su presentación de la verdad como única y correcta. Ya despunta el día en que se considerará que las religiones surgen de una sola fuente espiritual, que todas están unidas por una única raíz, de la cual surgirá inevitablemente la religión mundial. Tal religión mundial no es un sueño vago, sino algo que va gestándose lentamente en la actualidad. Existen determinadas verdades básicas que las iglesias pueden presentar a los seres humanos de todas partes, verdades que en todas las religiones mundiales son parecidas. La primera verdad, el hecho de un Dios inmanente y trascendente. Las iglesias presentarán una síntesis del credo oriental y occidental expresada en el Bhagavad Gita, donde dice: habiendo compenetrado todo el universo con un fragmento de mí mismo, yo permanezco. Dios es más grande que toda la creación. Sin embargo, está presente también en la parte. Segunda verdad, realidad de la inmortalidad y de la persistencia eterna. El espíritu del ser humano es inmortal, perdura eternamente, progresando de un nivel a otro y de una etapa a otra en el sendero de evolución, desarrollando constantemente los atributos y aspectos divinos. Esta verdad implica necesariamente el reconocimiento de dos grandes leyes naturales, la ley de renacimiento y la ley de causa y efecto. El Cristo y la jerarquía. La tercera gran verdad espiritual y esencial es la realidad del Cristo, el Cristo viviente, presente entre la humanidad, cumpliendo su promesa de: he aquí que siempre estaré con vosotros hasta el fin del mundo. La realidad de la existencia de esta jerarquía y de su guía supremo, el Cristo, ya es reconocida conscientemente por centenares de miles de personas. El Cristo en cada persona es garantía de nuestra eventual realización espiritual, como ejemplo viviente de tal realización. Él ha penetrado tras el velo por nosotros, dejándonos un ejemplo para seguir sus pasos. Este cambio en la presentación doctrinal hará que la humanidad sea muy diferente a la que hoy existe. Producirá una humanidad que reconocerá la divinidad en todos los seres humanos, en sus diferentes etapas de expresión. Una humanidad que está segura de su advenimiento y reaparición. Y un gran número de personas pasarán entonces por la experiencia de Belén. El Cristo nacerá en ellos y se transformarán en nuevas personas, alcanzando la primera iniciación. Cuarta verdad, la hermandad del ser humano. Las iglesias deben empezar a enseñar la hermandad, no desde el punto de vista de un Dios trascendente y de un Padre externo incognoscible, sino desde el ángulo de la vida divina, eternamente presente en todo corazón humano, esforzándose siempre por expresarse a través de los individuos, las naciones y las razas. Las iglesias han olvidado que todas las personas somos hijos del mismo Padre y por lo tanto hermanos. También que todos somos divinos, aunque algunos sí conocen al Cristo porque está activo en ellos.
mientras que otros solo están esforzándose por despertar la vida crística que existe en ellos, y que aún otros ignoran completamente al ser divino que está oculto profundamente en sus corazones. No hay diferencias en la naturaleza humana, solo existen diferentes grados de conciencia. Quinta verdad: los acercamientos divinos. Estos grandes acercamientos se produjeron en el transcurso de los siglos y siempre trajeron una comprensión más clara del propósito divino, una nueva y fresca revelación de la cualidad divina y el desarrollo de algún aspecto de un credo mundial, emitiendo una nota que produjo una nueva civilización y cultura o un nuevo reconocimiento de la relación entre Dios y el ser humano, o entre él y su hermano. Hasta ahora ha habido dos grandes acercamientos de la divinidad al ser humano y dos acercamientos menores. El primer gran acercamiento supuso la aparición de la mente en el ser humano. En el ser humano se sembró el poder de pensar, de razonar y de conocer. Más adelante, con el paso del tiempo, fue posible otro gran acercamiento entre Dios y el ser humano, entre la jerarquía espiritual y la humanidad, y se abrió la puerta a la iniciación, la puerta al reino de Dios. Al principio mental se agregó el principio del amor. Estos dos grandes acercamientos mayores hicieron posible que el alma humana expresara o manifestara dos aspectos de la divinidad: la inteligencia y el amor. Después tuvimos dos acercamientos menores. Primero vino el Buda y personificó en sí mismo la divina cualidad de la sabiduría. Fue la manifestación de la luz, el instructor del camino de la iluminación. Luego vino el siguiente gran instructor, el Cristo. Personificó en sí mismo un principio divino aún mayor, más grande que el de la mente, el amor. Sin embargo, abarcó también en sí mismo toda la luz del Buda. El Cristo fue la expresión de la luz y del amor. Hemos tenido, por tanto, cuatro grandes acercamientos de lo divino a lo humano, dos mayores y dos menores. Los menores nos aclararon la verdadera naturaleza de los mayores y demostraron que lo que fue concedido a la raza en tiempos remotos constituye la herencia divina y la simiente de la perfección final. Ahora es posible un quinto acercamiento, que tendrá lugar cuando la humanidad haya puesto en orden su casa. Una nueva revelación se cierne sobre el género humano y los anteriores cuatro acercamientos que han preparado a la humanidad. Lo que este quinto acercamiento traerá a la humanidad no lo sabemos ni podemos saberlo. Seguramente aportará a la conciencia humana resultados tan definidos como los acercamientos anteriores. Solamente podemos estar seguros de que este quinto acercamiento demostrará de forma profundamente espiritual y totalmente real la verdad de la inmanencia de Dios. Probará también la estrecha relación entre el Dios trascendente y el Dios inmanente, ya que ambas expresiones de Dios son verdaderas. Cuarto apartado: la regeneración de las iglesias. ¿Pueden las iglesias de Oriente y Occidente regenerarse, purificarse y alinearse con la verdad divina? La respuesta es sí. La regeneración positiva depende de ciertos cambios en la actitud de los líderes religiosos de todos los credos. Dios no es como ha sido presentado. La salvación tampoco se alcanza como lo enseñan las iglesias, ni el ser humano es el miserable pecador que el clero obliga a creer que es. Todo es irreal, pero lo real existe. Existe para las iglesias
y para los representantes profesionales de las religiones organizadas, lo mismo que para cualquier persona o grupo. Por tanto, los eclesiásticos son fundamentalmente divinos, sanos y se hallan en el camino de la iluminación como cualquier otro grupo de personas en la tierra. Los procesos de la evolución podrán ser largos y ha sido comprobado que son seguros y nada puede detener el avance hacia el reino de Dios. La humanidad debe progresar y acercarse más a la divinidad, etapa tras etapa, ciclo tras ciclo, descubrir una luz más brillante y adquirir un creciente conocimiento de Dios. Él, en la persona del Cristo y de sus discípulos, también se acerca a los seres humanos. Así como fue en el pasado, así lo será en el futuro. Una revelación sucederá a otra, hasta que la gran vida animadora de nuestro planeta, denominada en la Biblia el anciano de los días, quede finalmente revelada en toda su gloria. Entonces, Él será quien se acercará a su pueblo, ya regenerado y purificado. El último epígrafe, la nueva religión mundial. La nueva religión mundial está empezando a expresarse hace años a través de millones de personas de todas las naciones que intentan expresar la conciencia crística. Estas personas están dentro de las iglesias o fuera de ellas y también están contribuyendo la mayoría de los grupos esotéricos de todo el mundo, con el énfasis puesto sobre la existencia de la jerarquía espiritual, la función y el trabajo de Cristo, y a través de la técnica de la meditación, por la cual se puede lograr la conciencia del alma o la conciencia crística. La plegaria se ha expandido hasta convertirse en meditación. El deseo se ha elevado y se ha convertido en aspiración mental. Es aquí donde la ciencia de la invocación y evocación puede reemplazar a las técnicas anteriores. La humanidad entera está penetrando en la zona de la comprensión mental. Se busca algo más grande y amplio que el deseo de liberación individual. Numerosos grupos trabajan por tales cambios y esto es en sí muy alentador. La tónica de la nueva religión mundial es el acercamiento divino. Acércate a Él y Él se acercará a ti. Es la verdad que surge de la jerarquía. El gran tema de la nueva religión mundial será la unificación de los grandes acercamientos divinos. La tarea de las iglesias consiste en preparar a la humanidad por medio de movimientos espirituales organizados para el quinto e inminente acercamiento. El método a implantar será el uso científico e inteligente de la invocación y evocación, más el reconocimiento de su maravillosa potencia. El objetivo del venidero acercamiento, del trabajo preparatorio y de la invocación es la revelación. Una revelación que siempre ha sido dada cíclicamente y que ahora está en condiciones de ser aceptada por el ser humano. A estos dos grandes conceptos que subyacen en la nueva religión mundial, el acercamiento a Dios y la invocación y evocación, se debe añadir el concepto moderno de la energía, como base de toda vida, forma y acción, como medio también de todas las relaciones. En el futuro, los miembros iluminados de las actuales grandes religiones mundiales de Oriente y Occidente se unirán juntos en lo esencial y observarán los mismos días santos, siendo esta la simiente de la nueva religión mundial. Cada año habrá 3 festivales espirituales que todas las personas podrán celebrar fácil y normalmente cada año al unísono. Un acercamiento que los vinculará muy íntimamente. Estos festivales constituirán un foco
de tremendo poder espiritual. Estos festivales se concentran en 3 meses consecutivos y conducen, por lo tanto, un prolongado esfuerzo espiritual anual que producirá su efecto durante todo el año. Dichos festivales servirán para unir en estrechos vínculos espirituales a los creyentes orientales y occidentales. Ellos expresarán la divinidad manifestada a través del centro donde la voluntad de Dios es conocida, mediante la jerarquía espiritual, la cual expresa también plenamente el amor de Dios a través de la humanidad, y cuya tarea es llevar a cabo inteligentemente el plan de Dios, con amor y buena voluntad hacia todas las personas. Estos grandes festivales espirituales son el Festival de Pascua, es el festival del Cristo resucitado y viviente, el guía de la jerarquía espiritual, el inaugurador del reino de Dios y la expresión del amor de Dios. En ese día se reconocerá universalmente a la jerarquía espiritual que Él guía y dirige. Se pondrá el énfasis sobre la relación del hombre con ella y se demostrará la naturaleza del amor de Dios. Este festival se determina anualmente de acuerdo con la luna llena de Aries. Es el Festival de Occidente. El segundo festival es el Festival de Wesak o Vaisakha. Es el festival del Buda, el gran intermediario espiritual entre el centro donde la voluntad de Dios es conocida y la jerarquía espiritual. El Buda es la expresión de la voluntad de Dios, la personificación de la luz y el que señala el propósito divino. Personas de todas partes evocarán sabiduría, comprensión y la afluencia de luz a la mente de los hombres de todo el mundo. Dicho festival se determinará por la luna llena de Tauro. Es el Festival de Oriente. Para acabar, el tercer festival de la humanidad o de la buena voluntad. Será el festival del espíritu de la humanidad que aspira a acercarse más a Dios, tratando de adaptarse a la voluntad divina, sobre la que el Buda llamó la atención. Está dedicado a expresar la buena voluntad, el aspecto más inferior del amor, sobre el que el Cristo llamó la atención y fue su expresión perfecta. Será esencialmente un día en el que se reconocerá la naturaleza divina del ser humano y su poder para expresar buena voluntad y establecer correctas relaciones humanas en virtud de su divinidad. Este festival se celebrará en la luna llena de Géminis. Si las personas de todos los credos y religiones, de todos los cultos y grupos esotéricos celebraran simultáneamente estos 3 grandes festivales espirituales con plena comprensión de su significado e invocaran unidos a la jerarquía espiritual y trataran de ponerse en contacto consciente con su guía, se produciría una gran afluencia de luz y amor espirituales y cambiarían todos los aspectos del vivir humano, favoreciendo una nueva civilización, mejorando nuestro modo de vivir y haciendo que los valores espirituales una realidad predominante en la conciencia humana. Muchas gracias por vuestra asistencia. Recordaros que estas clases son fruto de un trabajo grupal, sin el cual no sería posible la realización del mismo. Y recordaros que la última conferencia de este ciclo será el 22 de junio y se llama La jerarquía y el plan divino. Muchas gracias otra vez por vuestra atención. Ahora dejo de compartir, os abro los micros y quien lo prefiera puede escribir sus preguntas en el chat. Muchas gracias.
Creo que hay una pregunta en el chat. Sí. Mira, Eva nos pregunta, ¿puedes profundizar en la invocación y la evocación? Mm. Bueno, en principio el maestro tibetano habla sobre esta ciencia que cada vez será más importante a medida que vayamos poco a poco entrando en la nueva era. Entonces, esencialmente es que cuando los seres humanos invocamos a lo divino, se produce una respuesta. Es lo que hemos visto en los acercamientos divinos, que cuando el ser humano se acerca a Dios, automáticamente Dios se acerca al ser humano. Entonces, esta ley de invocación y evocación, pues viene a decir algo parecido, que cuando nosotros pensamos en lo divino, obtenemos una respuesta. Y esa respuesta tiene como dos vertientes. Por una parte, el Dios trascendente responde, desciende a nuestra invocación y desciende de maneras que desconocemos, pero siempre responde. Y siempre que invocamos a lo divino responde, pues de maneras que a veces pues, no sospechamos, pues a través de una persona que se cruza en nuestra vida, a través de un sueño, a través de un libro, de muchas maneras. Y a nivel global, a nivel de toda la humanidad, cuando la humanidad invoca en momentos de crisis, en momentos importantes, también lo divino responde mediante la evocación y a veces pues hace que el resultado de esa evocación sea la aparición en la humanidad de un gran ser, un maestro, un avatar, etcétera, etcétera. Y esa es una manera de evocar. Nosotros invocamos y se produce la respuesta a esa evocación, que puede venir del Dios trascendente, pero también puede venir del Dios inmanente. De manera que, como hemos visto en alguna lección de este curso de la naturaleza del alma, desde esa partícula de Dios que tenemos nosotros en nuestro interior, que es parte de ese Dios inmanente, también se puede producir una respuesta, un despertar, un estremecimiento, una expansión como fruto de esa invocación que hemos hecho, pero se produce desde nuestro propio interior. De manera que cuando invocamos, individual, grupal o globalmente, se produce una respuesta, una evocación desde fuera y también desde nuestro propio interior. Y esta ley pues se irá conociendo cada vez más de una manera más científica y por eso el maestro tibetano en sus libros hace referencia a ella continuamente. Básicamente es lo mismo que hemos visto en los acercamientos divinos. Cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros, desde fuera y también desde dentro. Y eso sería como una síntesis, un resumen de lo que es esta futura ley de invocación y evocación que la humanidad pues cada vez irá conociendo cada vez con mayor luz, ¿no? Con mayor claridad a medida que pasen los años y le dará un carácter científico, porque en esta nueva era lo que va a predominar evidentemente es sobre todo la ciencia. La ciencia va a tomar el relevo a la religión y
todo lo que vaya viniendo, pues está claro, tendrá cierto carácter científico, que también eso pues, está regido por el séptimo rayo, por las nuevas energías y también por el planeta Urano. De manera seremos cada vez más científicos y seremos cada vez menos místicos. Eso es lo que te puedo decir. Buenas tardes. Hola. ¿Nos podrías ampliar un poquito más qué significarán estos 3 festivales que nos están ofreciendo, ¿no? En el futuro? La conjunción de todas las religiones. Vale, estos... la jerarquía, los maestros, siempre han utilizado los festivales espirituales para producir mediante esta justamente ley de invocación, una evocación, una respuesta en el planeta. Y siempre ellos han observado la jerarquía desde hace miles y miles de años, los festivales que coinciden siempre con la luna llena. De manera que el momento más propicio para realizar estas invocaciones espirituales y que se produzca una afluencia mayor al planeta de energía espiritual siempre es en el periodo, en el momento de la luna llena. De manera que en cada mes, en cada signo, tenemos un festival espiritual. Pero dentro de los 12 festivales espirituales del año, correspondiendo a los 12 signos del zodíaco, existen los 3 mayores o 3 más importantes, que es los que tenemos que tener todas las personas que buscamos la sabiduría y que buscamos un mundo mejor, pues tenemos que tener siempre en cuenta en nuestras propias agendas, porque en ellos es donde se derrama al planeta la mayor cantidad de energía espiritual al planeta, en las lunas llenas de Aries, Tauro y Géminis. Y es parecido al proceso de la inspiración humana. El ser humano tiene una respiración que consta de 4 partes. La primera, inspira oxígeno, inspira aire, luego retiene, luego expulsa aire y luego también retiene más o menos de manera natural. De manera que cuando el ser humano realiza la inspiración es cuando absorbemos la mayor cantidad de oxígeno, de energía, y que luego se distribuye pues, posteriormente. Pues de forma parecida, nuestro planeta también tiene esa inspiración, ese intervalo, esa expiración y ese otro intervalo. Y el momento de la inspiración del planeta se produce en las 3 primeras lunas llenas que coincide con la primavera. En la primavera, fijaros, que es cuando se produce la mayor eclosión de vida en el planeta. Y la primavera coincide con las lunas llenas de Aries, Tauro y Géminis. Por tanto, esto siempre lo ha practicado la jerarquía, los maestros, el 5.º reino espiritual del planeta.
los hombres y mujeres que un día pasaron del cuarto reino al quinto reino. Entonces, estos festivales mensuales, los 3 importantes y luego cada mes en su luna llena, son el germen de lo que el maestro tibetano dice que será la nueva religión mundial, porque se basa en esta ley científica de la invocación y la evocación. Por tanto, estos festivales en el que todos los grupos esotéricos del mundo, sean de Oriente o de Occidente, lo celebran, ¿vale? Lo celebran. ¿Por qué? Porque tienen muy claro que forman el germen de esa futura religión mundial y que es lo que la jerarquía le gustaría que pues se fuera poco a poco implantando en todas las religiones, ¿no? De manera que en todas las religiones o fuera de ella hay personas que tienen esa luz, esa sabiduría y lo practican, no a nivel general de todo un credo, pero sí a nivel particular. Y todo esto poco a poco pues es la simiente de un proceso que poco a poco pues se hará cada vez más masivo, como hemos podido ver en los últimos pues 75 años, que cada vez hay más gente pues que se da cuenta, ¿no? Y que, pues mira, pues han anunciado en tal grupo o en internet que van a hacer la meditación de tal signo, ¿no? De tal mes, de luna llena, y yo pues voy a colaborar. Y esto está de acuerdo pues con los planes de la jerarquía, porque en estas meditaciones no hay ningún elemento egoísta en el que la persona quiera recibir algo, sino que se hace siempre con un espíritu de servicio, un espíritu de simplemente de una manera impersonal, pues sea individual o grupal, poder recibir estas energías que se desprenden en cada luna llena y poderlas compartir y distribuir de una manera altruista, siendo canales a toda la humanidad. Esta es una de las diferencias de las que habla el tibetano en este capítulo, en el que la humanidad tiene que hacer esa transición de la práctica de una religión egoísta, en el que la persona busca simplemente su propio beneficio o el cumplimiento de sus propios deseos personales, a una serie, un cambio de conciencia en el que se siente que las personas podemos ser simplemente canales para distribuir estas energías espirituales si tenemos la intención sincera y pura de convertirnos justamente en esos canales para que se pueda distribuir la energía espiritual al planeta para beneficio de todos los seres humanos. Por eso es importante celebrar cada luna llena, sea individualmente o grupalmente o en nuestro grupo espiritual al que estemos relacionados. Y forman parte del germen, por tanto, de la nueva religión mundial. Es un acto de servicio. Es un acto de servicio y siempre que se pueda es mejor hacerlo grupalmente, siempre que se pueda. ¿Por qué? Porque en la nueva era lo que va a predominar sí o sí es el grupo, la conciencia grupal y no la conciencia individual. Que recordemos ya que la conciencia grupal es la conciencia permanente de nuestra alma. Nuestra alma no tiene conciencia individual. No busca nuestra alma nada para ella como ser separado. Solo busca el mayor bien, siempre para el mayor número. Por tanto,
lo que estamos haciendo todos los grupos es justamente ir contribuyendo a ese germen de esa futura religión mundial que irá viniendo y que cuando reaparezca Maitreya, el Cristo, pues eso seguramente, y algunos de sus maestros cuando reaparezcan, pues entonces y se exterioricen, entonces esto se hará de una forma pública y que será mucho más aceptado. También en el futuro vendrán a la existencia las antiguas escuelas de misterios, tanto para probacionistas como para discípulos aceptados o iniciados. Lo que había en la antigüedad, pues volverá otra vez a instituirse de una manera abierta para las personas que estén preparadas y según su nivel de conciencia. De manera que esa nueva religión mundial, que nacerá de ese principio crístico que está despertando en millones de seres humanos, las escuelas de misterios también del pasado, que volverán a reaparecer poco a poco a medida que la humanidad vaya madurando. El destino de la humanidad pues tiene por delante grandes eventos, grandes sucesos, grandes expansiones de conciencia, y por eso pues lo que tenemos por delante es un futuro lleno de esperanza y un futuro alentador. ¿Nos quieres dar, Norberto, tu opinión? Bueno, primero de todo, buenas tardes a todos. Y sinceramente no. Prefiero escucharos. Y bueno, hay que reconocer que es un trabajo, es una labor que estáis haciendo que realmente tiene mucho mérito. Poder extraer toda esa información, todo ese conocimiento de los libros del tibetano, compartirlo a niveles, digamos, comprensibles, ¿no? Realmente tiene un grandísimo valor. Entonces, bueno, es lo único que voy a comentar. Prefiero de verdad escucharos porque es muy interesante tanto toda la exposición como las preguntas que se están llevando a cabo. Gracias, Norberto. Te voy a invitar a un café con leche, ¿eh? ¿Por qué? Porque no suelto la retahíla. ¿No disparo? No, tranquilo, no te preocupes. No, por ese comentario tan agradable. Entonces, cuando nos veamos te voy a invitar a algo. Hombre, yo espero que tal como dijiste la última vez, a ver, ya sé que es un trabajo ímprobo, que es un trabajo que requiere, es un trabajo grupal, que requiere un esfuerzo, pues eso, ¿no? Es un trabajo arduo, ímprobo, ¿no? Pero ese trabajo sobre que hice un comentario y tú comentaste precisamente respecto al tema de, aunque no sea estrictamente el tema que se trata, que es el tema de las religiones, o en este caso de la religión mundial venidera, ¿no? El tema del nuevo orden mundial, la verdad es que porque de alguna manera está muy ligado también cuando se establezca ese nuevo orden mundial, evidentemente aparecerá la nueva religión mundial y la nueva civilización. Todo se da en sincronía, ¿no? O vamos a decir que prácticamente simultáneamente, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ese gran trabajo, ya la verdad es que espero el momento que lo puedes, porque es un trabajo que que yo sepa no se había hecho hasta ahora, ¿no? Y tiene
es un trabajo que es, sobre todo, para poder reflexionar sobre ello, porque es muy importante en este momento, cuando, lo comentamos la última vez, cuando se está cuando se está insistiendo tanto en ese nuevo orden mundial del otro tipo, ¿no? Del que ya conocemos, ¿no? Pues que precisamente tú insististe, ¿no? en poner en valor, ¿no? ese nuevo orden mundial, ¿no? Que realmente lo cambia todo, ¿no? Entonces, ese trabajo, la verdad, ya sé que dijiste que avisaríais cuando esté, pero a ver si tenemos, si fuera posible, ¿no? Bueno, no sé, en un tiempo no muy lejano, ¿no? Que apareciera, porque permite reflexionar sobre eso, ¿no? Tener otra visión. La gente está muy condicionada por ese nuevo orden negativo, ¿no? En el que se insiste una y otra vez, y sin embargo del nuevo orden mundial positivo no se habla, ¿no? Y yo creo que es muy importante. Como materia de reflexión, ¿no? Estamos en ello, Norberto, estamos en Bueno, ello. me cabe muy mal, y insisto, tiene un gran mérito y es un trabajo arduo, difícil y que requiere de una insistencia, ¿no? De una determinación en sacarlo a la luz que la verdad, pues eso, ¿no? Pues muchas gracias, Norberto. A vosotros. Valentín, Eva nos hace una pregunta. ¿Qué papel jugará el ocultismo respecto a la nueva religión? Bueno, vamos a ver, yo todavía no lo sé, ¿no? Pero puedo reflexionar y sacar mis propias conclusiones. La nueva religión se basará, como hemos visto en este capítulo, en verdades que hoy en día conocemos, que es, digamos, la afluencia cíclica de energías espirituales al planeta que vienen cada mes y que en cada luna llena, y que esas energías espirituales se pueden absorber, se pueden invocar y se pueden distribuir al planeta para beneficio de todos los seres. De manera que lo que intentamos hacer con las meditaciones grupales de luna llena es un trabajo científico con la energía a través de la invocación, a través de la visualización, a través de la contemplación. Y entonces ese trabajo científico es el trabajo ocultista. El trabajo ocultista es el trabajo que hace el místico, pero que además le añade la parte científica, de manera que el ocultista antes ha sido un místico, pero luego tiene que convertirse, además de místico, en un científico para saber qué es lo que está haciendo, qué es lo que está produciendo, qué efectos produce lo que él invoca, y será capaz también el ocultista de poderlo ver y también poderlo manipular para bien, que es lo que hacen los maestros. Los maestros, cuando invocan la energía, pues ellos saben lo que se está produciendo y saben los efectos que va a producir. ¿Por qué? Porque los maestros son clarividentes en todos los niveles, clarividentes etéricos, clarividentes emocionales, clarividentes mentales, clarividentes búdicos, clarividentes álmicos. Ellos saben qué es lo que se está produciendo cuando ellos realizan las invocaciones. De manera que un ocultista aspira a eso, aspira a ser un científico que trabaje en todos los planos de existencia en nuestro sistema solar. Y la nueva religión mundial tomará, por sentido común, tomará parte de esta visión ocultista. Por eso hemos visto en este capítulo que, además de trabajar la nueva religión mundial o estar fundamentada
en la ley de invocación y evocación y en la comprensión de los acercamientos espirituales cíclicos que se producen de Dios al ser humano, también hemos dicho, y está en esa lección, en ese capítulo, es que también tendremos una comprensión de lo que es la energía. Entonces, según el tibetano, todo es energía. Esta es una premisa básica. Todo es energía en diferentes frecuencias, en diferentes rangos de vibración, pero todo es energía. Y en el discipulado, a medida que vamos entrando en mayores comprensiones, cuando decimos que todo es energía, pues entonces podemos cambiar ya la palabra de energía por devas. Todo son entidades débicas, en todos los niveles y en todas las frecuencias. Cuando decimos la energía sigue al pensamiento, los devas siguen al pensamiento. Depende del nivel de nuestro pensamiento, así invocamos determinadas energías débicas. De manera que tenemos poco a poco que ir entendiendo que lo que nos rodea, este mundo de energías, es el mundo débico, en los 7 planos de existencia del sistema solar. Todos son devas, porque todo es energía. Y entonces parte de esta comprensión, pues formará parte, si no toda, una parte formará de la nueva religión mundial. Tendrá una base científica y depende del grado de iluminación de la humanidad en ese momento, pues cada vez habrá más personas que puedan trabajar y cooperar con el mundo débico, que es el mundo de las energías. Entonces, en el discipulado, llegado a cierto punto de entrenamiento, se le enseña al discípulo avanzado a trabajar y cooperar con los devas, conscientemente. Y eso forma parte del entrenamiento del discipulado. Cristo es el maestro de maestros, el maestro de ángeles y hombres. Me refiero que las jerarquías débicas trabajan, las evolucionadas evidentemente, a nivel de los maestros, trabajan codo con codo, mano a mano con los maestros de la jerarquía. ¿Para qué? Pues para llevar adelante el plan divino. De manera que poco a poco la humanidad poco a poco se va familiarizando con este concepto innovador de la energía. Y las personas que están en el camino espiritual, pues poco a poco se irán familiarizando cada vez más con lo que es realmente la energía, que es la esencia débica, los devas. Entonces, bien, no sabemos todavía en qué va a consistir esta nueva religión mundial. Podemos tener deducciones. Sabemos que esta nueva religión se va a basar en lo que el tibetano ha avanzado en sus libros sobre las leyes y principios de la nueva era. Seguro, quizá a lo mejor con otros nombres. La ley de correctas relaciones humanas, el principio de buena voluntad, la ley del esfuerzo grupal, el principio de unanimidad, la ley del acercamiento espiritual y el principio de la divinidad esencial. Estas
estos 3 principios y 3 leyes forman parte del germen de la nueva era. Quizá con otros nombres, pero esto forma parte también de la nueva religión mundial. De esto hablaremos más adelante, porque esto es muy importante conocer estos 3 principios y leyes, porque forman parte ya, según el plan divino, del germen de la era de Acuario. Por tanto, cuanto antes los conozcamos y trabajemos con ellos y los implementemos en nuestra vida, en nuestro círculo, en nuestro grupo, pues antes viviremos en esa conciencia de Acuario. No tenemos que esperar a que venga la nueva era. Podemos vivir ya ahora mismo en la conciencia de Acuario, de la nueva era. Porque la nueva era es un estado de conciencia. Todo son estados de conciencia. No hay que esperar a la nueva era. Podemos ya vivir ahora en esa nueva era. Porque nuestra conciencia sea una conciencia de la nueva era. Entonces, por eso nos han dado los maestros a través de sus discípulas, sobre todo, a través de sus libros revelados, desde Blavatsky, Alice Bailey, Roerich, Elizabeth Barnon, Lucille Ceder-Krantz, nos han dado todas esas, y que nos darán dentro de unos años, habrá de nuevo otra revelación de algún gran discípulo o discípula, como hubo en el pasado. Y tenemos que estar abiertos a esa otra revelación que tiene que venir, que tenía que haber venido antes de final de siglo, pero como vamos un poco atrasaditos, pues en todo, pues está costando. Pero bueno, los maestros tienen una paciencia infinita, tienen amor infinito, paciencia infinita, y saben que todo tiene que seguir su curso, y que, bueno, sin prisas, pero sin pausas, y ellos van pues a su ritmo, esperando también un poco a ver la humanidad que va decidiendo, porque ellos no pueden interferir en la libertad humana. Los maestros no pueden interferir en el libre albedrío humano. No pueden. Conocen la ley. No pueden. Entonces, tenemos que ser los propios seres humanos los que demos ese cambio de conciencia, despertemos el corazón, ese Cristo que todos llevamos dentro en nuestro corazón, pues ellos esperan a que lo despertemos. Ellos no van a despertar nada, nosotros tenemos la capacidad de despertar a ese Cristo interior. Por eso nos han dado tanta enseñanza y un fragmento de esa enseñanza lo constituye este curso que estamos también dando paralelamente, que es la naturaleza del alma. Y entonces, como sabéis, lo que los seguís, las personas que los seguís, pues lo dice prácticamente en casi todas las lecciones, que tu mente esté siempre llena de amor en todo lo que pienses, en todo lo que digas, en todo lo que hagas, y llenes de amor tu vida, pero las 24 horas, y de esa manera, pues ese principio crístico es como va despertando. Entonces, quizá no leamos tanto y dejemos que ese Cristo que está en nuestro corazón, pues que a veces sin querer pues lo asfixiamos, ¿no? Y bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Nadie nos juzga, nadie nos critica y la jerarquía espera. ¿Que llevamos algo de retraso? Bueno, la jerarquía tiene una paciencia infinita. Entonces, espera a que vayamos madurando y cada uno pues tiene que saber dónde está y cuál es su siguiente paso, ¿no? Nadie nos juzga, nadie nos critica.
ni individual ni colectivamente. Muchas gracias, Valentín. La verdad es que has estado muy acertado. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Si me permites, Valentín. Por supuesto. Mientras hablabas me ha venido un par de cosas. Mira, no quería hablar, pero mientras hablabas me ha venido un par de cosas a la mente y digo, bueno, quizás si pudieran aportar un poco de luz, bienvenido sea, y si no, pues nada, no pasa nada. Y ha sido cuando estabas hablando del tema de los devas, es curioso porque muy recientemente, repasando determinados textos, ¿no?, el tibetano hacía referencia en uno de los últimos festivales de Vesak, de año 48, año 49, creo recordar, hace referencia, cuando está hablando de los primeros ramas que se van a exteriorizar, ¿no?, habla que es muy importante porque se va a producir una gran afluencia de esencia dévica. Y entonces dice que los señores, los Raja Devas o los Deva o los grandes Devas, que tienen la categoría de un Choán, de sexta iniciación, van a propiciar que auténticas legiones de ángeles vengan, ¿no? Vengan. Que no los veamos es una historia, pero que estén operativos es otra. Y es curioso porque al comentar todo el tema de los Devas, porque claro, hay que pensar, si en aquel momento él hablaba de una afluencia como nunca se había visto en los últimos 200 años, de esencia débica, pues hay que pensar que ya han pasado prácticamente 80 años. Entonces, aunque no lo parezca, quizás estén ahí trabajando codo a codo, ¿no?, con los grupos de discípulos, con los iniciados y con sus, vamos a decir, sus iniciados mayores, ¿no?, que serían los grandes devas, ¿no? Eso por un lado. Otra de las cosas que me ha venido a la mente era el tema de que se comenta en Fuego Cósmico, y es que hoy comentando el tema de las iglesias, ¿no?, que realmente su doctrina es, a nivel teológico, es muy dogmática y realmente pues es todavía de carácter muy reaccionario y conservador, ¿no? Es curioso, ¿no? Aparentemente podemos decir que no se ven cambios, ¿no? Pero haré un apunte, ¿no?, porque, por ejemplo, el tibetano ya en Fuego Cósmico comenta que se espera que hacia 1980, da el dato exacto, el Maestro Jesús vuelva a liderar lo que sería la Iglesia cristiana. Pero, vamos a decir, desde detrás de escena, ¿no? Y no solamente eso, habla de que grandes prelados, léase cardenales y otro tipo, quizás no de tan alto rango, ¿no?, pero él habla de grandes prelados eclesiásticos, ¿no?, colaborarán con él. ¿Qué quiere decir eso? Que aparentemente quizás no veamos cambios, pero de detrás de la escena, ¿no?, detrás de los bastidores, probablemente sí que se están gestando cambios de cara a esa, bueno, a lo que antes tú comentabas, ¿no?, a esa religión mundial que está por venir, ¿no? O sea, aparentemente puede parecer que no hayan cambios, pero quizás, bueno, y hay que recordar también que los dos últimos papas, tanto Benedicto XVI, conocido, bueno, cuyo nombre era Joseph Ratzinger, ¿no?, y este último papa, Francisco, ¿no?, han producido una serie de acercamientos entre los diferentes credos, grandes credos, ¿no?, tanto a nivel del judaísmo como de las diferentes ramas del cristianismo y también dentro de la iglesia, vamos a decir, entre comillas, musulmana, ¿no?, del credo musulmán, ¿no?, pues han producido también grandes acercamientos entre los grandes, vamos a decir, líderes de todos esos credos, ¿no? Y hay que recordar que el Imán Mahdi precisamente es uno de los nombres con los que se conoce al Cristo. Tú has nombrado Maitreya, está el Cristo, está el Imán Mahdi, está Muntazar, ¿no? O sea, hay diferentes nombres. Por lo tanto, quizás se esté haciendo un trabajo que no podamos ver a simple vista,
pero que realmente sea un trabajo de calado, ¿no? De calado muy profundo. Y totalmente contigo estoy totalmente de acuerdo contigo en que más que leer y adquirir conocimientos, lo único que es importante en la actualidad es el servicio, el trabajo grupal. Eso es realmente lo que permite cambiar todas las condiciones a nivel interno y finalmente a nivel externo. No quería intervenir, pero al final has comentado determinadas cosas y me han venido simplemente. Gracias, gracias. Sí, sí. Muy acertados tus comentarios. Gracias a vosotros. ¿Alguna pregunta más? Y si no, pues cerraremos la sesión. Ahí veo a alguien que está levantando el dedo. Luis creo que levanta el dedo, hace así. Muy bien. Pues venga, seguimos. Valentina, hay una pregunta. Alguien ha puesto... Sí, hay una pregunta que dice el ocultismo... No, ya le hemos hecho, Conchi. ¿Ah, sí? No me he enterado, perdón. Sí. Vale, vale. No, yo igual solo aportar respecto a lo que decía de los papas, es verdad que también ya Juan Pablo II hizo reuniones con las distintas religiones y a mí es algo que también me ha agradado, ¿no? Porque es como ver pasos hacia la evolución esa de esta nueva religión científica, ¿no? que yo creo que todos nosotros los que estamos aquí sentimos dentro y si miramos un poco fuera, pues es verdad que hay cambios. Yo al Papa Francisco le he escuchado varios de sus discursos y siempre me tocan un poco del corazón, ¿no? Porque no se queda en esos mensajes cartas, ¿no? Que podríamos decir, sino que va un poco más allá y él siempre está hablando del amor, de la unidad, de las cosas que nosotros también hablamos. Entonces, quería compartirlo. Gracias. Y gracias a los que hacéis posible estos encuentros. A vosotras y a vosotros. Bueno, pues... Sí. ¿Hay más preguntas? Si no, pues lo dejamos en el chat aquí. no hay ninguna pregunta, Valentín. Pues lo dejamos aquí y bueno, muchas gracias a todas y a todos y seguiremos con nuestras reflexiones. Nos queda nada más el último problema a ver en la clase siguiente, que es el problema de la unidad internacional. Y luego ya pues entraremos en temas más profundos sobre intentar comprender causas ocultas de la situación mundial de un remoto pasado, hablaremos del nuevo orden mundial, hablaremos sobre las fuerzas que llamamos del materialismo. Bueno, hablaremos sobre cuestiones que nos ayudarán a entender también parte de los problemas que hemos descrito, ¿no? Pues que tienen su origen no ahora mismo o en el siglo pasado, sino hay causas muy remotas y tenemos que también pues, considerarlas. Entonces, bien, gracias de nuevo y nos vemos pues, en la próxima clase. Muchísimas gracias a todas y a todos.